Bueno, aquí estamos otra vez. Vamos a hacer otro día más de noviazgo, el tema noviazgo. Y vamos a hablar de este tema. Y quiero ser de ayuda a la juventud, a los que están pensando en el tema noviazgo. Y si tú ya estás casado, realmente es bueno para ti el tema, para aprender unas cuantas cosas más. Yo voy a usar un versículo en esta parte de la clase, un versículo de la Biblia, y después voy a darte algunos principios bíblicos o principios del tema de noviazgo. Casi todas estas notas que te voy a dar hoy son cosas que debes hacer antes del noviazgo. Antes del noviazgo. Yo quiero enfatizar eso, antes del noviazgo. Cosas que debes pensar y preparar y considerar antes del noviazgo. Salmo 127 y versículos 1. Salmo 127, versículo 1. Yo voy a leer este versículo y vamos a... Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces aquí es, ¿quién edifica la casa? De acuerdo a este versículo, Jehová, que es Dios, edifica la casa. Entonces Jehová está fundado sobre Jehová o sobre Dios, la casa. Dios va a edificar la casa. Entonces debemos estar, el énfasis, lo que me está enseñando es una vida cristocéntrico. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, yo lo veo acá que en vano es edificar la casa, dejar que Jehová edificara la casa. Entonces vamos a ver si tenemos una vida cristocéntrico, Jehová va a estar edificando la casa. Y bueno, vamos a ir al tema. Esto es tema de noviazgo. Casi todas estas notas que te voy a dar hoy son cosas que debes hacer antes del matrimonio. Y yo quiero enfatizar eso porque casi todo esto es cosas que debes considerar y pensar antes del matrimonio. Y yo creo que vas a tener ahí enfrente tuyo unos PDFs, o sea, un documento con las notas. A vez en cuando voy a saltar unas cuantas cosas, voy a estar salteando, pero pero también la misma vez voy a estar en orden. Yo voy a ir al punto número 1 aquí. Es un hecho establecido que la decisión de casarte es una de las decisiones más significativas en la vida. Los cristianos sabemos que la decisión de más largo alcance, porque dura hasta la eternidad, es la de formar una relación con Jesucristo. Pero realmente dura hasta la eternidad tu decisión de aceptar a Cristo, de pedir a Jesús que te salve, que te perdone, y vas a estar con Dios un día cuando muera, de decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Entonces es una decisión que va a durar por la eternidad, pero después de la decisión de entregarte a Él, o sea, servir a Cristo, de desear una vida cristocéntrico y seguirle por toda la vida, la decisión más importante que se puede hacer es tal vez la de casarse. Entonces es una decisión muy importante. Entonces después de aceptar a Cristo, decidir de tener una vida cristocéntrico, y después la decisión más importante es casarte. El punto número 2 ahí en tus notas. Esta decisión no se debe tomar livianamente porque trae consecuencias permanentes. En el capítulo anterior hablamos sobre la seriedad del matrimonio, el plan de Dios. Los votos matrimoniales son válidos hasta la muerte.
Entonces piénsalo bien. Es válido, son válidos hasta la muerte. 3. La unión creada por el matrimonio debe ser una unión permanente. Entonces, cuando uno se casa, debes pensar que esto es permanente. Yo he decidido casarme, he hecho una decisión, es algo permanente. En las buenas, en las malas, vamos a estar juntos. Pero la decisión de casarte no deriva su importancia simplemente en el hecho que ante Dios el matrimonio es indisoluble. También trae consigo otros resultados muy significativos. Considere cuidadosamente la lista que aparece abajo. Marque con un X todos los factores que se vean influidos por la elección del cónyuge. Todos los factores que se vean influidos o incluidos, se puede decir, por la elección del cónyuge. Marque con una X, dice acá. Bueno, los antepasados o predecesores de los hijos. Entonces, la persona que te vas a casar, piénsalo quién es esta persona. Yo sé que podemos romper las cadenas del pasado, pero igualmente hay muchas cosas que uno debe considerar. Los antepasados, o sea, con quién te casas, pero también el padre y la madre de la persona que te vas a casar. También los hijos de ellos. ¿Qué clase de hijos son? ¿Son buenos en la sociedad? ¿Son trabajadores? ¿Tienen una buena disciplina de trabajo? ¿Son adictos? ¿Qué clase de personas son? Son personas que estudiosos, que estudiaron, son personas profesionales. Piense en los antepasados, porque cuando tú te casas con todos, la familia. El siguiente, el espíritu y la atmósfera del hogar. ¿Qué clase de espíritu en tu hogar deseas? ¿Qué clase de espíritu? Y bueno, con la persona que te casas, vas a ver el espíritu que va a haber en el hogar. Si quieres saber qué clase de espíritu hay, debes ir a la casa de la persona que te vas a casar para ver qué clase de espíritu hay ahí. Y si es un buen espíritu, un espíritu que te gusta a ti, casi seguro vas a tener el mismo espíritu en tu hogar. Si no es un buen espíritu, con la persona que te casas, casi siempre va a seguir ese mal espíritu. El nivel intelectual alcanzado por uno mismo. O sea, el nivel de estudio, se puede decir, o inteligencia, o lo que uno sabe, el nivel. Si uno estudió muy poco y después no trabajó mucho y es vago, y bueno, o otro quizás estudió muy poco, pero tiene una buena disciplina de trabajo, hay que pensar en estas personas. Te vas a casar por toda la vida. Piensa en la persona con quien te vas a casar. ¿Qué clase de persona es? Los amigos que tendrá uno. ¿Qué clase de amigos tiene esta persona que te vas a casar? ¿Qué clase de amigos? Piensa en eso. Los familiares de uno. ¿Qué clase de familiares tienen? Piensen en los familiares. Te vas a casar con la familia. El futuro desarrollo de la propia personalidad. Piensa en la persona que te vas a casar. ¿Qué estás pensando? ¿Qué desea? ¿Qué son sus sueños? ¿Qué estás pensando en esa persona? ¿Qué quiere hacer con su vida? Y piénsalo bien, porque si no realmente encaja o no va bien contigo, va a haber problemas serios ya pronto en ese matrimonio. Piénsalo bien. El número 5 acá.
¿Cuántos puntos marcó en el párrafo anterior? ¿Todos? Sí, realmente todos. Sí tiene razón y la lista no está completa. Al elegir al cónyuge, se está tomando una decisión definitiva sobre muchas cosas de muy largo alcance. Yo voy a saltar dice número 2 acá, Romanos 2, la preparación personal para el matrimonio. Entonces, acá vamos a ver 6 cosas que vamos a pensar antes del noviazgo. Número A, buscar y mantener una relación íntima con el Señor Jesucristo. Número A. B, fijar metas, ideales y prioridades. C, buscar la madurez emocional. D, prepararte intelectualmente para el matrimonio. E, prepararte socialmente para el matrimonio. F, dejar que Dios haga su voluntad. Y son 6 cosas que vamos a tratar. Vamos a tratar ahora en este video. Las primeras 3 cosas vamos a tratar en este video. A es buscar y mantener una relación íntima con el Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a hablar de este tema un ratito. Si el joven sinceramente desea formar un hogar cristiano, ya se habrá dado cuenta del lugar que debe ocupar Dios en su vida. Como vimos en el primer capítulo, el matrimonio cristiano no se compone simplemente de pareja casada, sino de una trilogía de personas. Ellas son el esposo, la esposa y Dios. Son 3 personas realmente en sí. De estas 3 personas, ¿quién debe ser la persona más importante en el hogar? De las 3 personas. La respuesta es Dios. Es decir, ambos esposos deben permitir que Dios ocupe en su vida la posición principal. Voy a repetir. Debe permitir que Dios ocupe en su vida la posición principal. No hay otra manera de establecer hogares verdaderamente cristianos, pero ¿cuándo será el tiempo propicio para establecer esta comunión íntima con Jesucristo? ¿Cuándo debemos establecer esta comunión, relación con Jesucristo? ¿Antes del matrimonio, durante el noviazgo o después del matrimonio? Y la respuesta es antes del matrimonio. La relación íntima con Cristo sirve como base y guía para todas las demás decisiones importantes que se hacen durante la juventud. Sean estas decisiones sobre la carrera, las amistades, el noviazgo o el matrimonio, esperar hasta después de casarse ya podía ser tarde. Para que Cristo ocupe su lugar debido, central en la vida y en el hogar, la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador personal y seguir a Cristo debe hacerse cuando, antes de entrar en el matrimonio. Y ahora vamos a ver el número 11, creo que es ahí. Aunque no es posible en este estudio tratar en detalle el significado de una relación íntima con Cristo, aclaremos por lo menos algunos puntos centrales. En la lista siguiente aparecen varios ejemplos de los conceptos que existen acerca de lo que es la vida cristiana. Según su conocimiento de las enseñanzas bíblicas, ¿cómo entramos en una relación íntima con Cristo? Marque con X. Haciéndonos miembros de una iglesia evangélica. B, siguiendo una vida moral y recta. C, confesando con el sacerdote y comulgando con regularidad.
Se refiere a la Iglesia Católica. D. Recibiendo a Cristo como tu Salvador personal y dejando que Él sea el Rey de tu vida. O sea, después de aceptar a Cristo, dejando que Él sea el Rey de tu vida. E. Asistiendo fielmente a la iglesia. F. Por bautizarnos. ¿Y qué es la respuesta correcta de A a F? Porque la pregunta era, según conocimiento de las enseñanzas bíblicas, ¿cómo entramos en una relación íntima con Cristo? Y la respuesta es recibiendo a Cristo como tu Salvador personal y después de aceptar a Cristo, dejando que Él sea el Rey o el Señor de tu vida. Vamos a seguir. Para entrar en comunión con Jesús, el Nuevo Testamento enseña claramente la necesidad de recibirlo, primero como Salvador personal de nuestros pecados. Ningún otro acto personal, por buena que sea, nos puede salvar de la culpabilidad de nuestros pecados y abrirnos la puerta que lleva a una relación personal con Cristo. En un acto de fe hay que aceptar y apropiar a que Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Lo primero que nos corresponde hacer para entrar en la comunión con Cristo es recibirle como nuestro Salvador. Pedir a Jesús que te salve, que te perdone. Pedir la salvación. El siguiente paso será relacionado con la vida diaria. Al recibir el perdón de nuestros pecados, simplemente hemos entrado por la puerta de la salvación. En sí, este paso no nos asegura una relación continua con Dios. Es necesario permitir que Jesús sea verdaderamente el Señor o Rey de nuestras vidas. Día tras día, momento tras momento, esto abarca varias responsabilidades. Conversar con Dios, orar, andar con Él en todas las experiencias diarias, leer y escuchar su palabra, obedecer su voluntad en todo, servirle. Entonces, después de aceptar a Cristo, dejar que Cristo sea el Rey de tu vida y voy a empezar a orar con Dios, andar con Él diariamente, leer y escuchar su palabra, obedecer su voluntad y servirle. Aunque ninguno de nosotros pueda cumplir con estos deberes perfectamente, su cumplimiento debe ser la meta sincera de nuestras vidas. Cuando vivimos en una relación íntima con Jesús, Él nos da gran gozo. No simplemente por el hecho de haber recibido como Salvador por nuestras vidas, sino también por haber dejado que Él sea el Señor, el Rey de nuestras vidas. ¿Sí o no? Hay pregunta acá, ¿sí o no? Una relación viva e íntima con Cristo significa que entonces voy a repetir la pregunta. Una relación viva e íntima con Cristo significa que, y voy a ponerlo así primero, toda la vida se deja en sus manos, o las manos de Dios. Toda tu vida se deja en las manos de Dios. Sí. A. B. Todas las decisiones se someten a su voluntad. B. Sí. Todas las decisiones se someten a su voluntad. D. Todo lo que hace debe ser para la gloria de Dios. D. Sí. Todo lo que hace debe ser para la gloria de Dios. F. Se debe considerar que la vida y las posiciones son de Cristo. F. Sí. Se debe considerar que la vida y las posesiones son de Cristo. Y las respuestas no correctas son: hay que someterse a una ley más estricta y rígida
C, no es correcto. La E, los domingos hay que vivir con más santidad que durante la semana, no es correcto. La G, hay que perder las esperanzas de gozo de la vida, no es correcto. Vamos a seguir. El 15. Como resumen, escriba un párrafo sobre los 2 pasos necesarios para entrar en una relación íntima con Jesús. ¿Cómo se encuentra y se mantiene una relación íntima con Jesús? Primero, debes recibir a Cristo como tu Salvador personal, la salvación. Segundo, después de ser salvo, que sea Rey de tu vida o el Señor de tu vida. El 14, acabamos de considerar el primer paso importante que todo joven debe tomar antes de entrar en el noviazgo. Como preparación personal para el matrimonio cristiano, ¿cuál es? Escríbelo en primer renglón del cuadro. 6 pasos en la preparación personal para el matrimonio. 6 pasos de preparación personal para el matrimonio. ¿Qué son los 6 pasos? Recién se los di. Yo voy a ir atrás acá a buscar la página que yo recién... Los 6 pasos son: 1, buscar y mantener una relación íntima con el Señor Jesucristo. 2, fijar metas, ideales y prioridades. 3, buscar la madurez emocional. 4, D, prepararse intelectualmente para el matrimonio. E, preparar socialmente para el matrimonio. F, dejar que Dios haga su voluntad. Entonces el número 6 es dejar que Dios haga su voluntad. Pero vamos a seguir en las notas. Fijar metas, ideales y prioridades. Igual si explico esto, quizás es un poquito más profundo que lo normal, pero vamos a entrar en este tema: fijar metas, ideales y prioridades. Número 1 acá, metas. Cada joven debe decidir el orden de importancia que tendrán sus distintas actividades y ocupaciones en la vida. Debe preguntarse: ¿son para mí más importantes los valores espirituales o los materiales? ¿Me parecen más importantes los valores temporales o los de más larga duración? ¿Cuáles actividades tomarán el primer lugar en mi vida? O sea, metas. Realmente son 3 cosas: metas, ideales y prioridades. Estos 3 son muy similares uno del otro, entonces si uno los mezcla o se confunde, no hay problema. 2, ideales. También debe haber muchas decisiones que determinan el rumbo de su vida. Tienes que preguntarte: ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Cuál carrera debo escoger? ¿Debo estudiar más? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuáles talentos quiero desarrollar? ¿Cómo pasaré mi tiempo libre? Ideales. 3, prioridades. 3, todo joven debe considerar qué clase de persona desea llegar a ser. ¿Quiénes serán mis modelos? ¿O quién admiro más? ¿Cuáles valores morales debo seguir? ¿Los cristianos? ¿Los del mundo? ¿Qué nivel de experiencia procure alcanzar en mis esfuerzos? Prioridades. Y vamos a ir un poco más detallado en uno por uno. Estas son todas cosas jóvenes que debes pensar, meditar y planear antes de casarte o antes del noviazgo. 18. Puesto que las metas, ideales y prioridades que seguimos durante la vida influyen tanto en el éxito
futuro que lograremos y en la certificación personal que sentiremos al final de nuestras vidas aquí en la tierra, es de suma importancia que fijemos estas durante cuál periodo de la vida. La juventud. La juventud. Durante la juventud debes decidirte en todas estas decisiones importantes de tu vida. Jóvenes, altamente yo recomiendo ir a la iglesia, a la casa de Dios. Ir al club de jóvenes. Escuchar mensajes de la Biblia. Porque eso es clave para que tú tengas una base buena para tu vida. Una muy buena base para tu vida. Y ya vas a fijar metas para el futuro y todo empieza en la casa de Dios. Si vas a otro lugar, vas a tener metas completamente distintas y diferentes, básicamente metas del mundo, mundiales, carnales. Pero si vas a la casa de Dios, a la Biblia, vas a tener metas buenas, correctas, más saludables, más buenas para tu vida. Número 19. Es importante que todo joven se examine a sí mismo para fijar sus metas, ideales y prioridades. Número 20. Hay dos razones principales para las cuales estas decisiones deben hacerse antes del noviazgo. Primeramente, es un hecho conocido que después de enamorados, es sumamente difícil para los novios pensar claramente sobre la dirección de sus vidas. Es muy posible que se dejen guiar más por el corazón que por la cabeza. Pero una decisión tan importante y permanente que afecta tan profundamente la dirección futura de la vida no se debe hacer sobre una base puramente emocional. Requiere mucha serenidad, prudencia, y resulta que después de enamorados ya no dominan las facultades racionales, sino el corazón. Entonces, después de enamorarte, uno ya no piensa quizás racionalmente o correctamente porque está enamorado. Y muchas de estas cosas que estoy hablando ahora, debes pensarlo profundamente antes del noviazgo, decidirte, pensarlo bien, porque ya si estás en el noviazgo y ya estás enamorado y muchas de estas cosas ya ni lo piensas, no lo quieras considerar porque ya está decidido y lo que sea. Vamos a seguir. Se dice que el amor enceguece. Por eso se aconseja a la juventud que escoja sus metas, ideales y prioridades antes del noviazgo. 22. ¿Cuál es la primera razón por la cual es mejor que el joven decida el rumbo de su vida antes del noviazgo? Para poder usar sus facultades racionales en sus decisiones importantes. En segundo lugar, la selección previa de metas le da al joven una base firme para elegir su compañero. Podrá escoger a uno que le ayude a seguir sus valores y alcanzar las metas que tenga por delante. Es más probable que los cónyuges se complementen verdaderamente y que se ayuden mutuamente a alcanzar su desarrollo personal máximo si antes de iniciar el noviazgo han fijado sus metas para la vida. Los ideales bien escogidos sirven después en la elección del compañero de la vida. Eso era 24. 25. El cónyuge o bien puede ayudarle al compañero a alcanzar sus metas o puede serle un obstáculo. Para escoger el compañero de la vida, que sea verdaderamente una complementación al joven, debe tener bien en claro sus metas, ideales y prioridades. Yo conozco un joven. Este joven era pastor, empezó una iglesia, este joven es soltero,
empezó una iglesia y estaba teniendo un grande éxito, estaba alcanzando mucha gente para Cristo este joven. Pero cierta fecha vino una dama a la iglesia, la dama era soltera, era bonita, ella miró a esta dama, empezaron a hablar, charlar, y él ya rápidamente, después de un tiempo cortito, se decidió por esta dama, se casaron, y después, unos pocos meses después del casamiento, ya este pastor joven se dio cuenta que él se apresuró y él hizo muchas equivocaciones. Realmente esta dama no tenía ningún interés en las cosas espirituales, ningún interés, no quería ir a la iglesia, no quería leer la Biblia, no quería orar, ella no le interesaba nada en las cosas espirituales, y era una constante problema para este pastor joven. Hasta el final él tuvo que dejar la iglesia, dejar de servir a Dios tiempo completo, porque realmente no, ya cuando uno se enamora, está ciego la persona, no piensa correctamente, piensa bien. Todo esto que te estoy hablando es muy importante, muy importante. Y yo conozco a este joven predicador, ya no es pastor, ya no está sirviendo a Dios tiempo completo porque hizo una decisión incorrecta. Y jóvenes, yo quiero que tú sirves a Dios toda tu vida, y que te seas útil para Dios y que puedas complementar uno al otro y que Dios te use grandemente. Vamos a ir a 25. Lo voy a repetir otra vez. El cónyuge o bien puede ayudarle al compañero a alcanzar sus metas o puede serle un obstáculo. El cónyuge, para escoger el compañero de la vida que sea verdaderamente una complementación, el joven debe tener bien en claro sus metas y ideales y prioridades. Escribe en sus propias palabras las dos razones por las cuales es aconsejable que el joven decida el rumbo de su vida antes del noviazgo. Para decidir utilizando todas sus facultades racionales. Escoger mejor su compañero. O sea, uno, para decidir utilizando todas sus facultades racionales. Dos, escoger mejor su compañero. Vamos a la número C. Buscar la madurez emocional. Buscar la madurez emocional. Se casaron y vivieron felices para siempre. Así concluyen los cuentos de los Hades. Y las películas románticas que uno ve hoy en día es básicamente la misma situación. Se enamoraron, se casaron y realmente todo no funciona así. Pero en esta esperanza se casan también muchos jóvenes. Siempre habrá problemas en el matrimonio. No es posible que dos personalidades distintas estén en armonía todo el tiempo. Y ya que los esposos viven en un contacto más íntimo del que se da en cualquier otra relación humana, es natural que surjan entre ellos problemas. Entonces, el esposo vino de una familia y la esposa vino de otra familia diferente. Los dos piensan diferente de muchas cosas. Es natural que surjan entre ellos problemas. La unión creada por el matrimonio no destruye los dos personalidades individuales que lo componen. Los dos esposos retienen todavía su propia personalidad. ¿Cómo hacer frente a las diferencias inevitables y solucionarlos sin permitir que se destruya el amor y la comprensión entre los cónyuges?
cónyuges. How do you say it? Cónyuge. Cónyuge. La clave se encuentra en la madurez emocional. Solamente una persona madura es capaz de evitar que la armonía conyugal se destruya por las diferencias. ¿En qué consiste la madurez emocional? En parte se manifiesta en la capacidad de controlar las emociones en cualquier situación, de considerar racionalmente los problemas que se presentan, de escuchar y comprender el punto de vista de otras personas. Consiste en la habilidad de preservar la propia integridad y defender las opiniones propias, sin reprimir las opiniones y la integridad del otro. También incluye la disposición de evaluarse a sí mismo y hacer cambios cuando esté equivocado. Todas estas cualidades son características de una persona emocionalmente madura. Para mantener la armonía conyugal y así garantizar la felicidad del hogar, se requiere que ambos esposos, se requiere de ambos esposos la madurez emocional. Es importante que el joven trate de madurar emocionalmente antes de casarse porque así podrá adaptar más fácil al matrimonio. Hay que identificar primero las características de la madurez emocional. Antes de seguir adelante, en la lista aparecen algunos ejemplos de la madurez, otros de la inmadurez. Al lado de cada punto marque un X, madurez o inmadurez. Ser tímido y temeroso, inmadurez. Ser acomplejado, inmadurez. Poder dar y recibir cariño, maduro. Tener confianza en sí mismo, maduro. Poder aceptar la crítica, maduro. Sentir mucha ansiedad o preocupación, inmaduro. Depender del apoyo de los padres y amigos, inmaduro. Desanimarse fácilmente, inmaduro. Nunca perdonar a sí mismo los errores cometidos, inmaduro. Poder perdonar a otros, maduro, madurez. Ofenderse fácilmente, inmaduro. Enfurecerse con frecuencia, inmaduro. Criticar mucho a otros, inmaduro. Poder adaptarse a los cambios de planes, madurez. Ser agradable, madurez. Actuar impulsivamente y sin pensar, inmaduro. Poder soportar y controlar las frustraciones, maduro. Cuando podamos reconocer y aceptar nuestros puntos débiles, entonces habremos tomado el primer paso hacia la madurez emocional. Lea otra vez la lista arriba y anote aquí los puntos donde más crea que necesita usted crecer. (36) ¿Para qué sirve esta lista de sus puntos débiles que acaba de hacer? ¿Para qué sirve esta lista de sus puntos débiles que acaba de hacer? Para mantener mi humildad, para convencerme de que no debo casarme, para castigarme. Y el punto 3, para mostrarte dónde debo esforzarme para alcanzar más madurez. Y realmente la respuesta correcta es 3, para mostrarme dónde debo esforzarme para alcanzar más madurez. Usted como joven tiene responsabilidad muy grande hacia su futuro compañero, su futura familia.
y la sociedad en que vive. El deber de tratar de vencer sus debilidades antes de imponerse a los demás sus problemas. Escoja entre las dos actitudes dadas abajo lo que debe tener el joven cristiano a prepararse para el matrimonio. Y acá hay dos respuestas y te voy a dar el correcto primero. El número 2, tratar de desarrollar las cualidades personales que desea compartir. Y hay que leer esa frase bastante, un poco despacio. Tratar de desarrollar las cualidades personales que desea compartir con su compañero futuro. Y la respuesta incorrecta, número 1, tratar de definir las cualidades y características que desea encontrar en su compañero futuro. Sería incorrecto pensar así. Estamos hablando de madurez emocional, entonces es incorrecto pensar en yo voy a cambiar al futuro. Yo me caso y yo lo voy a cambiar, lo voy a controlar y cambiar, y no es correcto pensar así. El tercer consejo entonces para todo joven que desea prepararse bien para el matrimonio antes de iniciar el noviazgo es tratar de alcanzar la madurez emocional. Como repaso, antes de considerar los últimos 3 consejos para el joven, escriba debajo de memoria los 3 puntos tratados hasta ahora. El 1, 2 y 3. Relación íntima con el Señor Jesucristo, 1. 2. Fijar metas, ideales, prioridades, 2. 3. Buscar la madurez emocional. Y yo voy a parar aquí por ahora y voy a preparar ya para el siguiente video para el día de hoy. Que Dios le bendiga. Hasta luego.